En leyendo la Biblia, hoy nos toca que leer el libro de según San Marcos. Según lo que Marcos entendió, lo que le explicaron, lo que comprendió, decide escribir este evangelio a la iglesia de Roma, personas italianas, personas romanas, bueno, sería la forma de identificarlos, personas griegas y judíos que de cierta manera residían en aquel lugar, son los que reciben esta carta. Lo que quiero dar a entender en esta parte es que este será nuestro resumen. Son 16 capítulos los que componen el libro de Marcos. Vamos a leer el capítulo 1, el capítulo 8 y el capítulo 16, donde vamos a comparar un poquito con lo que ya leímos, que es Mateo, donde vamos a darnos cuenta la diferencia o ciertos comentarios que él omite o cierto comentario que él expone según el criterio que el Espíritu Santo le da a él para poder dar a conocer el evangelio que conocemos hoy como según San Marcos. Así que iniciamos, y el título de que iniciamos dice: Juan el Bautista en el desierto. Evangelio según San Marcos. San Marcos, capítulo 1. Principio de la buena noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Está escrito en el libro del profeta Isaías. Envío mi mensajero delante de ti, para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Y así se presentó Juan el Bautista en el desierto. Decía a todos que debían volverse a Dios y ser bautizados, para que Dios les perdonara sus pecados. Todos los de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén salían a oírlo. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero, y comía langostas y miel del monte. En su proclamación decía: Después de mí viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. En el verso 1 empezamos a notar que Juan Marcos utiliza la manera concisa, directa, precisa, para darnos a conocer, y dice el principio de la buena noticia de Jesús el Mesías, que significaba el enviado, y lo cierra de una manera contundente, sin tanto preámbulos y sino directo, de una manera directa, y dice el Hijo de Dios. Esto lo hace porque lo que quiere él marcar en esta parte, o lo que él quiere dar a conocer, como cualquier escritor que no quiere crear debate, sino lo que quiere es ser directo, lógicamente para que sus oyentes perciban la dirección de él y se den cuenta que realmente al leerlo no deja tanto margen ni de error ni para añadir, sino que cuando lo centra el Hijo de Dios, realmente es algo que hoy en día se debate, a pesar que Juan Marcos fue preciso y directo, porque el punto es que, digamos, el reino de las tinieblas está enfatizado en dar a conocer que Cristo no es el Hijo de Dios, para que no le crean, para que no, las personas, los oyentes que hoy en día no busquen a Dios, de cierta manera ignoren a Dios. Digamos, el reino de las tinieblas está haciendo su trabajo, y lógicamente hay muchos seguidores, muchas personas que dudan, algunos lo denominan como profeta, pero nosotros, los hijos de Dios, entendemos que Él es nuestro hermano mayor, así lo presenta la misma palabra. Entendemos que Él es el camino, la verdad, la vida. No dudamos, no estamos cuestionando. El Espíritu Santo ha sido para nosotros algo tan esencial para que en nosotros se forme la fe que hoy en día tenemos. Así que todo esto se da en nosotros y interpretamos la Biblia a la manera espiritual, basados en el Espíritu Santo. Así que eso es lo que entendemos en el verso
1. En el verso 2, Juan Marcos decide intervenir, o más bien involucrar al profeta Isaías. Recordemos que acá no le está hablando a Jerusalén, pero hay ciertos judíos. Entonces, basado en los judíos, digámoslo, para que ellos entiendan que el profeta Isaías en el Antiguo Testamento había dado el testimonio que Cristo venía y que la profecía que se dio en aquel entonces es el cumplimiento en Cristo, también lo hace para nosotros los gentiles, porque de cierta manera nosotros también por naturaleza despertamos inquietud o necesitamos cosas que nos convenzan, cosas que también vengan a respaldar lo que hoy en día nosotros testificamos, porque no vamos a creer tampoco, digamos, tener fe no significa creer de una manera ciega, no. Por ello es que la palabra, también Dios ha tenido cuidado en revelar su palabra y dar continuidad al cumplimiento de su palabra. Entonces Cristo era lo que realmente venía a dar ese auge, eso que daba cumplimiento, eso de entender de que Él fue profetizado y que en Él se estaban cumpliendo las profecías, a nosotros nos garantiza que nuestra fe no es una imaginación, que nuestra fe, estoy hablando de la manera de las personas que entendemos, que nuestra fe no es acá de una idea humana o de alguien que no entiende, no, nuestra fe tiene fundamento en la palabra de Dios y esta hace que nosotros podamos hoy en día testificar, pero dar un testimonio legítimo, verdadero y correcto ante la humanidad. En el verso 3 encontramos que Juan el Bautista es la voz que grita en el desierto y que el grito es el camino, preparando el camino que lleva a la senda recta, que es Cristo. El camino y la verdad y la vida es Cristo, pero el arrepentimiento que hablaba Juan, el bautismo, la confesión de pecados a nuestro Dios, lógicamente sobre confesión cuando es reconocimiento y responsabilidad de un pecado. Eso nos lleva a la senda correcta, en este caso que es Cristo. Eso nos lleva a que nosotros podamos entender de una manera correcta y como debe ser que el camino hacia el Señor o la senda hacia el Señor implica arrepentimiento, implica confesión, implica responsabilidad de corazón, implica reconocimiento y aceptación de Cristo para poder entender que Él es el único que puede perdonar nuestras faltas, nuestros errores y nuestros pecados. Así que es ahí donde entendemos en el verso 3 que ese era el objetivo de Juan en el desierto, ese era el mensaje, eso era lo que realmente Juan transmitía en el pasado para Israel, hoy en día a la iglesia. En el verso 4, Juan Marcos nos habla de la presentación, digamos, la imagen, ya nos habla un poco del mensaje, el trasfondo que la Biblia da respecto a lo que Juan el Bautista decía. Y uno de los puntos que tocaba Juan también era el volverse al Señor, digamos. Israel necesitaba entender que se había alejado. Israel necesitaba comprender de que las malas intenciones o la práctica de pecado los alejaba de Dios. Entonces necesitaban volver, iniciar, regresar a las sendas que son los caminos del Señor y buscar a Dios y ser bautizados para alcanzar el perdón de pecados. Veámoslo de esta manera. El punto de Juan era decirles, miren, estamos así, pero necesitan buscar el perdón de pecados para volverse. Necesitan entender que por ser humanos, como naturaleza humana, nos alejamos de Dios. Y la única manera para no perder la comunicación que tenemos con Dios, para no perder esa comunidad, necesitamos conseguir o buscar de parte de Dios el perdón de pecados. Así que la manera es volvernos, reconocerlos, entender que es importante hacer todo ello para poder alcanzar el perdón de pecados del único que puede perdonar pecados, que es Dios. Ahora dice, todos los que
de la región de Judea, de la ciudad de Jerusalén, salían a oírlo. Bueno, si nos damos cuenta, en esta parte nos está resumiendo la influencia, el reconocimiento, la importancia que Juan el Bautista llegó a desarrollar durante el tiempo en que su predicación en el Jordán, y cómo ya las personas de cierta manera entendían que necesitaban salir e ir allá a escuchar a Juan y darles la comprensión necesaria en cuanto al oír para confesión de pecados delante de Dios y proceder al bautismo. Como que dice proceder y dar a entender, dejar al Egipto, que significa el mundo, dejar las malas intenciones, el pecado, que significaba para ellos, el bautismo era como cruzar el Jordán y dar a entender que ahora estaban en la tierra prometida, ahora estaban como nuevas criaturas, ahora ellos estaban dispuestos a buscar a Dios como debería ser. Entonces esto nos da a nosotros la idea de lo que Juan quería transmitir, de lo que Juan transmitía, y lógicamente los que eran bautizados entendían, comprendían que esto era necesario y preciso para volverse a Dios. En el verso 6, Juan Marcos decide darnos un poco de la biografía de Juan, el cual dice que vestía de ropa hecha lógicamente de piel de camello, lo sujetaba con un cinturón de cuero. Lógicamente, pues, sabemos de dónde procede el cuero, y habla de que este varón daba una imagen sencilla, sin riqueza como los sacerdotes, sin vanagloria como también los escribas y los fariseos, los doctores de la ley, sin nada de la imagen de vestuario que os da, una manera, podríamos decir de cierta manera, muy sencilla. Y hablo de esto porque hoy en día pareciera que las personas, bueno, yo me puedo poner un tacuche, me puedo poner una corbata, claro que sí, lo puedo hacer, pero pareciera que a veces esa imagen es la que más buscamos, la que nosotros como que le creemos, como que la que nos impacta. Pero alguien de una camisa con polo, alguien, bueno, en mi caso, ¿verdad?, no impacta, ¿no? Él pienso que está perdiendo el tiempo. Bueno, ¿cuál es nuestro criterio, podríamos decir? Tal vez estoy hablando de un criterio de los que he escuchado, pero en sí, ¿cuál es nuestro criterio en la vestimenta de una persona? Algo que necesitamos entender es que nosotros no deberíamos ser impresionados por una vestimenta, sino por el mensaje. Aprender a escuchar. La Biblia misma dice que escuche el que tenga oídos. Y todos tenemos oídos, dijeron. Pero está hablando de una atención, de un interés que solo el Espíritu Santo puede poner. Si alguien acá que me está escuchando no lo siente, pues clámale, pídale a Dios, dame ese oído, Señor, dame ese interés. Yo quiero aprender, yo quiero entender lo que ellos entienden, yo quiero ser parte de tu iglesia, pero necesito que me des oídos, porque solo los que tienen oídos para oír, oirán, y solo los que tienen ojos verán. Entonces está hablando de un sentido espiritual, no de un sentido físico. Entonces necesitamos comprender todo esto para poder entender que también Juan se comía langostas y miel del monte. Digamos, no tenía una dieta de lujo, un banquete, no tenía algo así, sino que él se sustentaba porque su verdadero objetivo, su verdadero propósito no era presentarse con una imagen o con una alimentación, digamos, tan básica, tan nutritiva, tan ejemplar. No, su verdadero objetivo era llevar el mensaje del Señor, llevar esto de tal manera que podríamos decir que eso era lo que, bueno, en el desierto él podía obtener, y él comía, y él lo hacía porque su verdadero objetivo al hacerlo era preparar el camino del Señor por las sendas correctas. En el verso 7 vamos a entender algo que es importante entender, pero sin antes decir esto. Si nos damos cuenta, la idea de la que estoy explicando ahorita no es que la diga Marcos, sino es la que en Mateo obtuve.
Porque acá no nos habla que él decía arrepiéntanse, no lo dice. Pero lógicamente entendemos que el mensaje de Juan el Bautista abarcaba arrepentimiento. Entonces lo hablo porque alguien diría, pero aquí no habla de arrepentimiento, y es cierto. En el verso 7 sí nos habla de algo tan importante que lógicamente Marcos no quiso omitir, digamos, quiso implementarlo. Por ello es que dice que en su proclamación decía, después de mí viene uno más poderoso que yo. Estaba diciendo, como que dice, si mi palabra, si el mensaje que yo estoy dando en cuanto al poder de cambio, de entendimiento, de razonamiento, de volverse al Señor, de ese poder se refiere. No de un poder militar, no de una apariencia, no. Estaba hablando de la operación del Espíritu Santo a través de él y lógicamente la plenitud del Espíritu Santo y su manifestación en Cristo Jesús. Decía que él no era ni merecedor de atarle sus sandalias. Como que dice algo que lo haría la persona más humilde, la persona más servicial, la persona que reconocía al que venía, pero yo no soy ni digno, no se sentía capaz de hacerlo. Cuando entendemos esta parte, entendemos el servicio que en cuanto a nosotros los siervos de Dios debemos ejercer a Dios. Tanto es así que necesitamos comprender que la Biblia nos enseña que el anticristo será aquel que se sienta como Cristo, aquel que sienta lo que sintió Satanás, aquel que quiera compararse con Cristo y decirle, no, él y yo somos lo mismo, es el poder, podemos manejar esto, él me dio el poder y yo puedo hacerlo. No. Dentro de nuestro parámetro de servicio, entre más humildes seamos, que significa reconocimiento a Dios y saber la dependencia de Él y entender que nosotros como seres humanos pues no somos nada, tenemos un valor porque el valor no es nuestro, sino es el valor que Cristo vino a darle a nuestras vidas, y por ello es que hoy en día valemos. Entonces cuando entendemos eso, sabemos y nos mostramos como se mostraba Juan, un siervo humilde, en una plenitud de humillación que solo el Espíritu Santo nos puede dar si realmente entendemos el servicio que hoy ejercemos por voluntad de Dios. En el verso 8 siento esta parte como lo mejor de lo mejor, porque Juan Marcos nos va a hablar o nos hace en esta parte entender lo importante o el núcleo o el punto céntrico o esencial del Evangelio. Porque Juan decía, yo los bautizo con agua, simbólicamente, ya di el significado, yo así los bautizo, ¿sí? Pero él, hablando de Cristo, los bautizará en Espíritu Santo. ¿Por qué le llamo a esto el núcleo, el poder, la plenitud? Porque realmente necesitamos comprender que el Espíritu Santo es el poder que nos hace predicar, enseñar de una manera clara, de una manera real, de una manera que definitivamente nos da como que la capacidad de vencer la tentación, el pecado, las cosas que a veces no podemos. Este es el poder que faltaba, el poder que necesitamos, el poder que nos pone a orar, el poder que nos pone a leer la Biblia. Le sentimos a la lectura ese saborcito que deja, ese deseo de seguir leyendo.
orar, eso que sabemos que nos hincamos ahí, que ya ni nos arrodillamos, nos molestó porque no fue porque a ver cuánto aguanto de rodillas, no fue así, sino que fue una relación con Dios, tanto que nuestra incapacidad humana no interrumpió nuestro momento de oración. Estoy tratando de decir que el Espíritu Santo es digámoslo así, es lo que realmente nos hace querer estar con Dios. Es lo que realmente nos prende y lógicamente nosotros ya no queremos salir de ahí. Esto. Entonces, acá, si nos damos cuenta, Mateo no nos habló exactamente del Espíritu Santo. Marcos sí lo hace porque lógicamente le está hablando a la iglesia y la iglesia necesitaba entender que se fundó la iglesia por el Espíritu Santo, la iglesia iba a progresar por el Espíritu Santo y lo que él estaba haciendo era por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es en esta parte esencial en lo que él está describiendo según entendemos en el verso 8.